Bueno, que el Señor les bendiga una vez más. Es un verdadero privilegio el poder estar reunidos un lunes más, ya que, como comentaba ahí con un hermano, ¿verdad? Me hacía la pregunta si, ¿por qué es el problema que las personas no se congregan? Si es falta de amor a la palabra del Señor o tiene que ver con la disciplina. Yo le decía que tiene que ver con la disciplina, porque muchas veces podemos sentir bastante amor por la palabra del Señor, pero como dice Santiago, ¿verdad? Que mostremos nuestra fe con nuestras obras, porque la fe sin obras es muerta. Y entonces muchos dicen tener fe, pero en realidad sus frutos pues muestran algo diferente. Y nosotros, Dios nos ha dado el privilegio de que podamos estar reunidos. Y es una gran bendición el poder tener a Juan José con nosotros, que esté mi hermana Estebana. Pensé que íbamos a estar solos porque mi esposa está en la iglesia, está sirviendo en la escuela de verano para los niños, una gran bendición. Pero nosotros tenemos la oportunidad y es de que la aprovechemos. Vamos a ir Romanos, a Romanos capítulo número 5 y vamos a tomar un versículo para poder exponer lo que es acerca de la doctrina. Hay diferentes doctrinas en el Evangelio que nosotros podemos aprender, pero todas nos guían a una sola cosa y esta es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, ¿lo tienen? Dice el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Es un pequeño resumen. Esta enseñanza la encontré en el repertorio que tengo ahí, que tiene la fecha del sábado 14 de abril de 2019. Prácticamente tengo 4 años de estarla guardando y me puse a leerla un poco y me pareció interesante, ya que nosotros, pues los que estamos en este lugar, estamos, ¿verdad?, con la disposición de escuchar lo que es la palabra del Señor y conocer lo que son las grandes doctrinas, ¿verdad?, de lo que es la justificación y lo que es la regeneración. Muchos no entienden eso, muchos creen que han nacido de nuevo, muchos creen que son templo y morada del Espíritu Santo, por lo cual no tienen necesidad de congregarse, por lo cual no tienen necesidad prácticamente de buscar de Dios, porque tienen a Dios dentro de ellos. Pero lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando viene a morar en nuestras vidas, lo primero es poner el deseo en nuestras vidas de estudiar su palabra, de conocerle más a Él. La palabra nos enseña de que esa es la vida eterna, que le conozcamos a Él y que conozcamos a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dos de las grandes doctrinas son, como mencioné, la justificación y la regeneración. Y estas solo se pueden considerar apropiadamente si nosotros nos dejamos guiar por el contexto de otras doctrinas, como mencioné, acerca de lo que es la fe. La fe que nosotros decimos tener. Digo decimos tener porque no todos tenemos la misma fe. Unos tenemos fe que es genuina y otros tienen una fe que es personal, es una fe egoísta y es una fe que los guía a vivir encerrados en su mismo mundo creyendo de que están bien con Dios y que no necesitan prácticamente tener comunión con su Salvador. Pero nosotros creemos que la fe que tenemos es genuina y necesitamos cada día de ese intercesor, de ese abogado que nos representa delante de nuestro Padre Celestial, y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las doctrinas que nos guían a la fe o de las cuales nosotros debemos de tomar, ¿verdad?, el contexto? Primero debemos de pensar en el carácter de la santidad y justicia de Dios. Luego debemos de pensar en la depravación total del ser humano, que hablamos en la forma en la cual el ser humano viene, ¿verdad?, con esa depravación desde que nace, porque como decía el salmista, ¿verdad?, en pecado me concibió mi madre, refiriéndose al pecado original que viene en el ser humano desde el momento en que Adán y Eva pues pecaron en el jardín del Edén, desde la caída del hombre. Todo ser humano que ha nacido y nacerá vendrá con esa marca del pecado original, lo cual lo guía a esa depravación, porque no solamente se queda en el pecado original que viene,
sino que cuando ya llega a cierta edad y ese pecado se vuelve activo, entonces empieza a sacar toda su depravación, la cual ha estado ahí siempre. También podemos pensar en la propiciación, es decir, un sacrificio agradable que aplaca la justicia divina de Dios. Y esa propiciación, podemos pensar, ¿verdad?, en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros, nadie, ningún ser humano pudo haber hecho tal sacrificio que pudiera aplacar lo que era la ira de Dios. También tenemos, ¿verdad?, lo que es el arrepentimiento, que significa el sentimiento de una persona que se arrepiente de algo que ha hecho. En este caso, nosotros, como mencioné, desde que nacemos venimos con ese pecado en nuestra vida, el pecado original. El pecado ya venía impregnado en nosotros desde el momento que fuimos concebidos, es la heredad que nos dieron nuestros padres terrenales y así ha sido por todas las generaciones. Pero nosotros llegamos a ese punto, no porque nosotros hubiéramos querido, porque el ser humano, el deseo de él siempre es pecar, pecar y se deleita en el pecado. Pero gracias a Dios que puso en nuestro ser su espíritu, el cual nos guió a toda verdad y a toda justicia y nos convenció de pecado para que nosotros llegáramos a ese punto de arrepentirnos tanto buscar el perdón en Él por ese pecado que ya traíamos y de la misma forma fuimos perdonados por todos aquellos pecados que nosotros cometimos desde la edad que comenzamos ya a desenvolvernos en nuestra vida. También tenemos lo que es la fe, la cual la encontramos descrita, una idea o una, como por decir así, un cuadro para mejor entenderlo, lo cual encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y es que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquí es donde nosotros podemos decir que nosotros tenemos una fe genuina, porque nosotros sabemos y tenemos esa convicción, tenemos la certeza de que aquello que esperamos vendrá un día y ese es nuestro Salvador Jesucristo. También tenemos la convicción que nos guía a poder siempre meditar en su palabra y saber de que Él está vivo, aunque nosotros no le podamos ver. Por eso dice que es la convicción de lo que no se ve. Y la santificación también, que implica apartarse del pecado y guardarse para Dios. Hoy, en los tiempos que estamos viviendo, en las generaciones que estamos viviendo, en los tiempos presentes, el evangelismo o la evangelización, nosotros encontramos que ha ido cambiando a lo largo de los años y se ha ido modernizando y la preciosa doctrina de la regeneración se ha reducido a una decisión humana, una decisión que pueda tomar la persona, no guiada por el Espíritu Santo, sino guiada por las diferentes prácticas que se hacen, el llamado, podemos mencionar que le llaman a que levante sus manos y les están dirigiendo desde un púlpito, no les están predicando la verdad que los puede hacer libres, sino les están llamando a caminar por un pasillo y a hacer una pequeña oración de arrepentimiento y una confesión de fe, la cual resulta vana porque esta solo se hace delante de un hombre, guiada por un hombre. Es diferente cuando nosotros, por eso en la iglesia donde nos congregamos, siempre mencionamos de que el llamado lo va a sentir uno en su corazón. Y yo puedo decir por experiencia, porque yo no salí de una congregación emocionalista, no salí de una gran congregación en una iglesia, sino de una reunión como estamos acá ahorita. Por eso es que el coro ese que dice que donde dos o tres, ahí está el Señor no se trata de la multitud que pueda haber en una congregación, sino, ¿verdad?, del que está en medio de esa multitud. Por eso digo yo que habíamos unos pocos en la casa de nuestro hermano José Galicia, tenían la reunión y ahí fue donde yo creí en la palabra del Señor y sentí el llamado. Por eso digo que por experiencia no creo en ese llamado que se hace, ¿verdad? Y muchos se basan en que Jesucristo, pues a todos los que llamó, los llamó en público. El Señor les dijo que lo siguiera, pero en este caso nosotros sabemos de que muchas personas se dejan llevar por un emocionalismo que está basado
en lo que es la alabanza, en lo que son las emociones que muchos expresan, como mencioné el lunes pasado. Algunos dicen hablar en lenguas. Claro que la Biblia expresa de que hubieron momentos en los cuales, ¿verdad?, los discípulos y aquella gran congregación en el día de Pentecostés hablaron en lenguas, lenguas repartidas, pero estamos hablando de que eran lenguas que era necesario que se hablaran para que entendieran otros que estaban de visita en ese momento. También podemos pensar, no era el balbuceo que escuchamos hoy en día, el cual pues, ¿verdad?, todas las personas empiezan a danzar y a hacer un tipo de show que definitivamente no es lo que el Espíritu de Dios lo guía, porque Dios es un Dios de orden. Pero esa es la confusión en la cual, ¿verdad?, ha caído el mundo hoy en día, como decía, la evangelización en el tiempo presente. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? De que las personas digan, ¿verdad?, o le guíen en una oración de fe. ¿Cuál es el resultado? El engaño en el que caen de creer de que ya con eso pues han sido ya justificados, que han sido perdonados y que han nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es algo muy especial que se experimenta, y también después de eso es algo que el verdadero cristiano, por sus frutos es que se conoce. Por eso es que la mayoría de personas creen que ya han nacido de nuevo y han sido ya regenerados, pero como decía, eso es basado, ¿verdad?, en el emocionalismo, en el momento que han pasado. Y esto, ellos, aún sabiendo que los pensamientos y palabras o hechos que siguen haciendo, siguen siendo los mismos como cuando estaban en el mundo. Pero aún así ellos dicen haber nacido de nuevo. Por lo tanto, ellos siguen en una continua contradicción de lo que es la naturaleza y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Esa es la paciencia que Dios está teniendo. Dios está siendo paciente. Y en el centro, podemos decir, ¿verdad?, en el centro del corazón del Evangelio se encuentran esas dos grandes verdades que mencioné al principio. Dos milagros, la justificación y la regeneración. La justificación es, podemos mencionar, hablando acá terrenalmente, cuando una persona culpable se presenta delante de un juez y aún siendo culpable, lo declaran libre. Ha sido justificado, y la regeneración es donde los pecadores odiosos, podríamos llamarles, son transformados y se convierten en amadores de Dios. Y no solamente amadores de Dios, sino primeramente amadores de Dios y luego amadores de su prójimo, porque ese es el mandamiento que Dios dio. Amarás a tu Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que la palabra del Señor nos guía en todas estas grandes verdades. En una forma directa nosotros lo podemos ver, o en una forma indirecta. Estos dos milagros, ¿verdad?, los encontramos a través de todo el Nuevo Testamento. Y esos dos milagros son fundamentales para que nosotros, ¿verdad?, o para el propio entendimiento nuestro, son fundamentales del Evangelio y de la vida cristiana, la cual nosotros debemos de llevar, siendo que ya hemos experimentado un nuevo nacimiento. Pero aún, ¿verdad?, también existe esa situación de que aún en los más creyentes existen las dudas, existen algunas confusiones, hay ignorancia tal vez por la falta de lectura, hay ignorancia tal vez por la falta de oración, por la falta de congregarse, por la falta de búsqueda de Dios. Hay ignorancia acerca de lo que es esta maravillosa, y yo podría llamarle transparente, ¿verdad?, porque la encontramos a través de la Biblia. ¿Y cuál es el más grande pecado o cuál es el más grande problema de la humanidad? El problema más grande es, ¿verdad?, lo que he mencionado, el pecado. El pecado que mora en nuestra vida, el pecado que nos lleva por el camino que nos llevaba a nosotros, que hemos creído, por el camino de perdición, y lleva a aquellos que aún no han creído en Cristo, porque el error, otro de los errores que cometen, ¿verdad?, en algunas congregaciones es decirle, llamarlos, pasen al frente, acepte a Jesucristo, acéptenlo en su corazón, cuando nosotros debemos, cuando el Espíritu Santo lo convence a uno, nosotros creemos de que somos nosotros quienes
debemos de pedirle al Señor que nos acepte, que nos perdone, que nos reciba en su seno. Entonces, al decir que nosotros le hemos aceptado, muchas personas con eso viven creyendo. Yo acepté a Jesús tal fecha, anotan ahí, pero en realidad lo que la Biblia nos manda es a creer en la palabra del Señor. Y de eso es lo que se trata la fe, como decía, que es la certeza de lo que se espera y la convicción a lo que no se puede ver. Es solamente por fe. Por fe podemos creer nosotros y por fe es que nosotros vamos a sentir ese perdón, esa paz para con nuestro Dios, como leíamos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Cuando nosotros hemos sido justificados, dice acá que tenemos paz para con Dios. Ese es el resultado cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos delante de nuestro Dios y buscamos el perdón. ¿Y dónde comenzó todo el problema del pecado? Todos nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Pero para dar un pequeño detalle, esto comenzó en el deseo del corazón del hombre de querer estar en el lugar de Dios, porque eso es lo que Satanás quiso hacer al principio. No solamente ocupar el lugar de Dios, sino un lugar más alto que el de Dios. Y eso fue lo que metió en la mente del hombre cuando se le acercó a Eva, porque allí despertó aquel ego del hombre o el orgullo y nació aquel deseo perverso, ¿verdad? De ser como Dios, controlar todo al mismo tiempo y conocer por sí mismo lo bueno y lo malo. Porque hubieron mandamientos, el mandamiento que se le dio, ¿verdad?, a Adán fue de que no comieran del árbol que estaba en medio del fruto. De todos los árboles podía comer, menos del árbol que estaba, ¿verdad?, en medio del huerto, que era el árbol que más adelante leemos de que era codicioso, que era, ¿verdad?, delicioso se miraba y era codiciable. Entonces, más que todo lo que la serpiente le había dicho, ¿verdad?, a Eva, que ellos serían como Dios. Y eso fue lo que lo llevó a ese deseo perverso de querer ser como Dios, conocer, ¿verdad?, el bien y el mal. Luego en el capítulo 3 de Génesis encontramos la desobediencia del hombre. De acuerdo a la carta del apóstol Pablo que le escribió a Tito en el capítulo 3, versículo 3 al 7, cuando leemos esa porción, el hombre en su estado natural es considerado ignorante, desobediente, esclavo y derrotado ante el pecado. Su vida está caracterizada por boca, envidia y odio, y esta lo mantiene lejos de la capacidad de reconocer cuál es su condición. La gran mayoría de personas que nosotros encontramos o les preguntamos cuando andamos evangelizando o en cualquier lugar en nuestro trabajo, la gran mayoría de las personas consideran básicamente de que son buenas. Se consideran buenas delante de Dios, pero es porque ignoran. Muchos de ellos han escuchado la palabra de Dios, pero no la leen, no meditan en ella y desconocen lo que la palabra de Dios nos enseña, la cual descubre todo aquello que nosotros tenemos por dentro, hablando, ¿verdad?, de lo que es el pecado. Y de no ser verdad que Dios en su gran misericordia le revele al hombre la verdadera condición de su corazón, ese corazón entenebrecido que tiene el hombre siempre caminará directamente hacia el infierno, porque ese es el camino que lleva todo aquel incrédulo, todo aquel que no cree en la palabra del Señor, en sus advertencias, no cree en el amor que Él ofrece, no cree en la paciencia que Dios está teniendo. El pecado es el problema determinante. El grave problema de la humanidad se llama pecado, es decir, ese era mi problema y ese es su problema y el problema de todos aquellos que viven, ¿verdad?, en el mundo sin fe y sin esperanza. El pecado es absolutamente universal en la raza humana. No hay ningún tipo de diferencia. Desde la caída del hombre, nosotros podemos pensar, desde ese momento, desde la caída del hombre en el Edén, este se encuentra no solamente en personas específicas, este se encuentra en jóvenes, se encuentra en adultos, se encuentra en ancianos, porque también debemos de tomar en cuenta que sabemos de que hay diferencias en la dureza de nuestra piel, hay diferencias dependiendo del lugar, en qué parte del mundo las personas, ¿verdad?, vivan o sean nativas. Nada de eso, ninguna raza o nacionalidad puede ofrecer
inmunidad al problema del pecado. Podrá ser que nuestra piel, ¿verdad?, la nuestra sea más débil que la de los morenos en cuanto para el sol. Podría ser de que nuestros huesos, nuestra estructura del cuerpo sea más débil de unos a los otros, pero el pecado igualmente mora en cada uno de los cuerpos de cada ser humano. Y aún los niños, cuando se les permite hacer lo que ellos quieren, ellos pueden llegar a comportarse con una capacidad, pueden llegar a comportarse cruelmente como animales irracionales unos con otros. Y esto lo hemos visto de acuerdo a lo que se está viendo en la nueva generación. Aún en las escuelas vemos niños que están llegando con armas de fuego, ¿verdad? Y hacen sus cosas, tal vez no tienen la mente completamente desarrollada para saber las consecuencias que les van a traer esas acciones, pero sí la consecuencia de las acciones que ellos hacen es la consecuencia del pecado que ya mora en ellos. Ahora nosotros sabemos cómo es que nosotros comenzamos a depravarnos en nuestra vida. La misma palabra de Dios nos enseña en Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que Jehová cargó en nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros, por el cual nosotros teníamos que pagar. Nuestro Señor Jesucristo fue quien cargó con eso. Y aquí en la misma palabra de Dios encontramos, ¿verdad?, todas las respuestas. ¿Cómo es que nosotros, o cómo nosotros podemos probar eso por medio de la palabra del Señor? Porque, ¿cuál era la condición de nosotros? Muertos en delitos y pecados. Éramos ciegos espirituales. ¿Y por qué razón? Por nuestra incredulidad. La incredulidad misma de nosotros nos llevaba a vivir en esa ceguera espiritual. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y como decía, eso es lo que está pasando. Nosotros vamos a evangelizar, nosotros invitamos a las personas en los trabajos, invitamos a las personas, las mismas personas del hogar, pero podemos darnos cuenta que el deseo que está en nuestra vida, el anhelo que está en nuestra vida de buscar de nuestro Dios, como dice acá, Jesucristo es la misma imagen de nuestro Dios. El anhelo que nosotros tenemos de buscar no lo pueden ver aquellos a quienes nosotros invitamos porque están cegados, como lo dice la palabra acá. Dice que el Dios de este siglo, hablando, ¿verdad?, de Satanás mismo, los ha cegado el entendimiento. ¿Y por qué dice acá? Por la incredulidad de ellos. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso nosotros lo llegamos a entender por medio de la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos dio el entendimiento, nos resplandeció esa luz porque salimos de la incredulidad en la cual vivíamos y venimos a creer en nuestro Señor Jesucristo. Mas aquellos que no quieren creer viven cegados aún, y esa luz no les resplandece, la luz del Evangelio, ni la gloria de Cristo. Porque no pueden entender esto, que no hay justo ni aun uno. Pero si les preguntamos, todas las personas dicen que son justas, todas las personas dicen que son buenas. Y sí hay personas moralmente buenas, mejores que nosotros. Pero aquí el detalle es que la palabra nos manda a creer el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a creer de que nosotros somos perdonados y somos justificados por medio de ese sacrificio, con solamente creer. Y dice, todos se desviaron, dice, hablando, ¿verdad?, mencionando lo que dice Isaías 53, cuando dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aquí en Romanos 3 dice,
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Inútiles, una palabra la cual pues buenos para nada. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado, si nosotros meditamos y pensamos en los tiempos pasados, cuando vivimos en el pecado, nos damos cuenta de las cosas que hacíamos que no tienen ningún sentido. Por eso dice acá, el pecado es irracional. Y esa palabra irracional significa bruto, significa bestia, absurdo e insensato. Todo ese tipo de cosas nosotros teníamos, porque las cosas que nosotros vivimos en el pasado y las cosas que hicimos son totalmente insensatas, son totalmente absurdas y son totalmente brutas. Brutas en sí, porque, bueno, dice la Biblia que nosotros no debemos de ser, dice, como el mulo, ¿verdad? Que si no lo tienen amarrado, si no, no se pueden acercar a él. Pero nosotros en realidad, viviendo en el pecado, así era nuestra vida. ¿Y cómo nosotros podemos, verdad, pensar o ponerlo de esa manera? Como la insensatez que tiene el hombre, por ejemplo, la insensatez de Esaú, que cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Y de esa manera perdió la bendición de primogénito. Y también, verdad, poniéndolo de esa manera, sabemos de lo que sucede hoy en el mundo, que no es un secreto para ninguno de nosotros. No es un secreto para ninguno de nosotros, porque nosotros podemos verlo. En los hogares podemos verlo, aún dentro de las iglesias miramos las familias. La familia, los matrimonios se han deshecho por un momento de placer ilícito, por la insensatez de las personas, por la incredulidad de las personas, porque el Señor nos manda a tener paciencia, pero aún así las personas prefieren dar los pasos conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. También podemos pensar, ¿verdad?, en el placer temporáneo que causa el efecto que puede traer el alcohol, el efecto que puede traer una droga. De esa manera, personas que son muy inteligentes, pueden tener un gran cerebro, pueden ser bien intelectuales, pero por un momento de placer, la mente o el cerebro se les puede disparar conforme a la reacción que puede traer, ¿verdad?, secundaria, cualquier uso de cualquier químico o cualquier droga ilegal que pueda usar. Dice acá que hasta el más brillante cerebro es destruido permanentemente. Y no solamente temporal, porque lo temporal es lo que produce en el ser humano cuando la droga o el alcohol le duerme su mente y puede llegar a cometer cosas, ¿verdad?, irracionales, pero lo que dice acá es que hasta el cerebro más brillante puede ser destruido permanentemente. Nosotros conocemos personas que los conocimos un día en sus 5 sentidos, bien estudiados, pero llegaron a un momento que perdieron la brújula y hasta este momento algunos de ellos viven, pero ya nunca volvieron atrás de su trastorno mental. Su cerebro fue destruido a causa de las drogas. Y la solución muchas veces la tenemos en nuestras manos. Basta que nosotros meditemos un momento acerca de lo que es el pecado, de la consecuencia del pecado, y eso nos bastaría. ¿Para qué? Para darnos cuenta que ningún pecado de los que nosotros cometimos tenía sentido. Y en la historia, en la Biblia también encontramos historias que nos llevan a entender ese tipo de cosas. Porque cuando leemos, ¿verdad?, la historia del hijo pródigo, eso fue lo que le tomó para arrepentirse un momento, quedarse pensando del pecado que había cometido, al irse de su casa, al haber tomado su parte de la herencia y haberla desperdiciado. De manera que nosotros, si nos detenemos a pensar en la consecuencia que el pecado puede traer a nuestra vida, nos daríamos cuenta, como el hijo pródigo, que no hay tal cosa como un pecado sabio, porque él pensaba que era sabiduría el pedir su herencia e irse lejos. La mejor decisión que nosotros podemos tomar es abandonar el pecado. Nosotros la tomamos
y no somos perfectos, siempre fallamos, pero sabemos a dónde correr cuando nosotros tropezamos. Cuando nosotros tropezamos y caemos, cuando fallamos, sabemos a dónde correr, a quién correr, y ese es a nuestro Padre Celestial. La decisión de abandonar el pecado y aceptar el regalo de la justificación es lo más sabio que puede haber en nuestra vida. No hay tal cosa de un pecado sabio, pero sí hay sabiduría cuando nosotros tomamos esa decisión de arrepentirnos y apartarnos del pecado. Y eso es algo que nos lleva a nosotros a vivir con una fe genuina. Y todos los creyentes somos justificados. Sabemos de que somos justificados, pero ¿cómo lo sabemos? Solamente por la fe. Porque nunca vimos lo que leemos en la Biblia. Nunca lo hemos visto, pero sí lo creemos. Y eso es lo que hemos leído acá. Si están en Romanos todavía, en el versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Esto es lo que nosotros creemos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y dice acá que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Job encontramos nosotros una pregunta que es muy interesante y que podemos aplicarla en nuestra vida. Y esa pregunta es, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo se puede justificar el hombre? En ninguna manera. Otra pregunta, ¿y cómo será limpio? Dice el que nace de mujer. Porque como mencionaba, el pecado ya viene en el ser humano desde el momento que nace. Y dice, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, hablando de nuestro Dios, un Dios santo. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo de Hombre, también gusano. Tal vez algunos, ¿verdad?, se hagan la pregunta. Tal vez algunos se hagan esas preguntas. O pueden preguntarse cómo un Dios justo podría perdonar nuestros pecados. Porque muchas veces vienen esas preguntas a nuestra vida, pero como digo, todo aquel que ha creído y ha nacido de nuevo, ya no vive con esas dudas, ya no vive en la incertidumbre. Pero el mundo se puede preguntar cómo un Dios justo podría perdonar, ¿verdad?, los pecados. ¿Cómo podría pronunciar justificado a una persona cuando esa persona es culpable? Pero basta reconocer que todo pecador que se arrepiente de sus pecados sabe muy bien y reconoce que merece el castigo eterno. Y eso solamente Dios se lo puede revelar por medio de su palabra, y Dios lo guía a buscar ese arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Ahora, ¿cuál es la respuesta a todas las preguntas? La única respuesta que existe: la justicia que es imputada a nosotros, la justicia de Jesucristo que es imputada a nuestras vidas cuando nosotros creemos en Él. Es la única respuesta a todas estas preguntas. Porque como nosotros lo sabemos, y como digo, nosotros no hemos visto, pero ahí es donde entra lo que es, ¿verdad?, nuestra fe. Nosotros no hemos visto, pero creemos que Él tuvo que morir para pagar por nuestra deuda. Solamente su sacrificio pudo satisfacer la justicia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento sabemos de que ofrecían, ¿verdad?, sacrificios tras sacrificios todos los años, pero tenían que estar repitiéndose cada vez más. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, entregó su vida, sabemos de que fue un sacrificio de una vez por todas y para siempre. Él fue el único que pudo satisfacer la justicia en representación por cada uno de los pecadores que deberían haberla satisfacido, recibiendo el castigo eterno, en el tormento eterno, en las llamas del infierno. Cristo pagó la deuda que ninguno de nosotros pudo haber pagado, de acuerdo a lo que nosotros leemos en la Escritura. Porque hemos leído en repetidas ocasiones o hemos escuchado. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta era la condición de nosotros. Y es la condición de todos aquellos que están fuera de los caminos del Señor. Todas esas obras, buenas obras que hacen, todas esas cosas que ellos creen justas, y pueden ser justas, hablando humanamente, pero para con Dios no significan nada. Por eso es que dice la palabra, que todos nosotros somos como suciedad, dice, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Nosotros podemos justificarnos acá en la tierra. Podemos justificarnos, podemos engañar a cualquier persona. Pero a nuestro Dios, que es omnisciente, que lo conoce toda perfección, no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Pero ¿qué nos dice Isaías 53, 4 al 5 acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y eso es lo que nosotros debemos de creer. Pero no fue así para que nosotros viviéramos nuestra vida como queríamos. Para que vivamos como queremos. Eso tiene un propósito. Y es que nosotros le demos toda honra y gloria a Él. La imputación de la justicia nos trajo la paz para con Dios. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice que molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo pagó por completo nuestra deuda. Él no la pagó parcialmente. En San Juan capítulo 19, versículo 30, dijo estas palabras: consumado es. El trabajo había sido completado. Y nosotros tuvimos la oportunidad, se abrió la oportunidad para que nosotros pudiéramos recibir esa justificación. Y una de las ilustraciones que nosotros encontramos, como mencioné en la Biblia, podemos encontrar bonitas ilustraciones. Y la más bonita que podemos encontrar se encuentra en Filemón, cuando sabemos de que ese esclavo, ¿verdad?, Onésimo, escapó y llegó a esta cárcel donde estaba Pablo, lo cual pues ya era el propósito de Dios, y fue enviado nuevamente a Filemón con una carta, la cual decía: así que si me tienes por compañero, hablando verdad el apóstol Pablo a Filemón, recíbele como a mí mismo, hablando verdad de Onésimo, que cuando Onésimo llegara a él lo recibiera tal como al apóstol Pablo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y ahí es donde nosotros, cuando meditamos en la palabra del Señor y tomamos eso como ejemplo, podemos pensar, ¿verdad?, que Jesucristo es nuestro intercesor. Él está abogando por nosotros delante del Padre. Y eso es verdad, cuando leemos esta historia de Onésimo y Filemón, es como Jesucristo intercediendo por nosotros delante de nuestro Dios. Con una diferencia que Él no dice yo pagaré. Él no dice yo pagaré, sino Él dice yo he pagado su deuda. Cuando nosotros nos postramos delante de Dios, por eso es que la Biblia nos enseña que la oración del impío, ¿verdad?, es abominación delante de Dios. Pero cuando uno de sus hijos se postra delante de Él, aquellos que hemos sido justificados, Dios ya no nos mira a nosotros con nuestra inmundicia, sino mira la justicia de Cristo sobre nosotros. Él mira a Jesucristo y Jesucristo está a su lado intercediendo por nosotros.
Pero ¿cómo fue que hizo esto Jesucristo? ¿Cómo logró todo esto? Como decía, esas palabras que él mencionó, consumado es. Veamos un versículo en San Juan. San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19. Aquí leemos cómo fue que él logró con su muerte, con su sacrificio, que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. San Juan capítulo 19, del versículo 25 en adelante. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado, como decía, es el trabajo que completó. La obra fue completada. Y esa obra fue completada para traernos ese gran beneficio a nosotros, para traernos ese gran regalo de la justificación, para que nosotros tuviéramos paz, esa enemistad que había entre nosotros y Dios. Ya no iba a haber más si nosotros tan solo creemos por fe de que el sacrificio de Jesucristo fue completado para pagar nuestra deuda. Él pagó por nuestros pecados en esa cruz para justificarnos. Y al ser justificados, el mismo Dios de los cielos nos ha dado la regeneración. Y poco a poco vamos siendo transformados cada día por medio, ¿verdad?, de lo que es la palabra del Señor, por medio del entendimiento que Él nos ha dado para que nosotros podamos ver esa luz que nos ha resplandecido, esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. Él es el único que pudo haber pagado por nuestras deudas. No había otra oportunidad. Por eso es que nosotros siempre predicamos acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque el mundo lo desprecie, todos sabemos de que un día vendrá un día en el cual toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor. Y ahora es el momento que nosotros creamos en la palabra del Señor, leamos y creamos de que Jesucristo sí murió en esa cruz y resucitó al tercer día y fue ascendido a los cielos y ahora está Él intercediendo por nosotros delante de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos,